¿Qué película tan boba? ¿Cómo es que estamos perdiendo el tiempo viendo esto? Sí, ¿quién dijo que la pusiéramos? Nada de lo que sale tiene lógica. Ni sabes qué es la lógica, Lolita. Si no supiera qué es la lógica, no lo hubiera mencionado, ¿no? A ver. Al cine. Pues en sí la lógica es la teoría de la inferencia, ¿no? ¿Teoría de la inferencia? ¿Ahora de qué hablas, Dani? Sí, mira, la teoría de la inferencia se refiere a cuando las inferencias se dan en los razonamientos, o sea, haces juicios a partir de hechos en tus razonamientos. Ah, mira, sí sabe. Deberías de darle unas clases a Lola. Seguramente tú tampoco sabías lo que era. Tenía una leve idea, pero no tan profunda como la de Dani. Iba a decir que era aquello que tenía sentido o algo así. Ya me acordé, fue lo que vimos en clase de Coco. ¿Vimos eso en clase de Coco? Ya ni me acuerdo. Solamente recuerdo que vimos una película que se llamaba 12 hombres en pugna o algo así. Sí, mira, si pusiste atención en la película, ahí se ve cómo hacen el uso de la lógica en la argumentación. ¿Y la inferencia dónde se ve involucrada? Pues en todos los argumentos del hombre, que desde un inicio considera a un muchacho inocente. No sé si te diste cuenta, pero todo lo que decía lo fundamentaba y concluía en que el muchacho no podía haberlo hecho, o cuando sustentaba que la testigo mujer no había sido capaz de ver ese asesinato sin sus lentes. Son inferencias porque parten de premisas para llegar a una conclusión. Ah, pero no deben olvidar que no siempre son válidas esas inferencias porque en ocasiones puede que tengan premisas falsas que nos lleven a conclusiones erróneas. Y pues no siempre es muy fácil identificar si estas son verdaderas o falsas y debes ser muy atento y sobre todo te debes de cuestionar. Pero esas son cosas relacionadas solo al derecho, porque yo no pienso estudiar derecho y no sé si van a servir. No, no es así en realidad. La lógica y las inferencias siempre están presentes aunque no se den cuenta. Eso es verdad. La otra vez vi un video sobre la desinformación en redes sociales y vi que la lógica interviene ahí, porque si toda la gente fuera capaz de determinar si un argumento es falso, no se dejarían llevar por cualquier noticia que ven en Facebook, como las que publican en la página del Deforma, que con solo ver el nombre ya te das cuenta que son puras cosas sin sentido. Sí, mira, Santi, la lógica te ayuda a muchas cosas. Igual te ayuda a darte cuenta de si tus razonamientos son malos, analizando posibles opciones al momento de una toma de decisiones. Muy interesante todo este tema, Mina, pero te tengo una pregunta. ¿En qué se diferencia la argumentación del argumento si se supone que las dos vienen de la lógica? Ah, pues no sé. ¿Es neta? ¿Cómo puedes recordar todo lo anterior sin siquiera recordar lo principal que vimos en clase? Ay, es que cuando dijo eso yo fui al baño porque ya me estaba aburriendo. Tranquila, Mina, es algo muy sencillo de explicar. Debes identificar la premisa, la conclusión, si es válida o no, y la argumentación es la manera en la que dices lo que es aceptado, lo que persuade, lo que rechaza. Ah, ya entendí. Creo que igual entendí, pero supongo que es difícil desarrollar buenos argumentos y aplicar una buena argumentación porque... Mientras no está Lolita hay que ver una nueva película, ¿no? Bueno, sí, pero que no sea de terror. A ver, déjame buscar una aquí en mi celular. Mira, esa fue una llamada muy rápida. ¿Te habló tu mamá? Sí, no le había avisado que iba a venir y ya me regañó. No sé por qué siempre sabe cuando miento. Quizá porque no sabes argumentar. O porque tiene un sexto sentido. También. Oh, Lolita, ahora sí te cayó la Dani. Seguro fue porque te pusiste nerviosa. Si le hubieras dicho que venías a hacer un trabajo aquí y luego le mostrabas que te quedabas sin saldo, sí te iba a creer. Pero sería falso. Solo la parte de que no tenía saldo, porque llegando a tu casa podrías haberle mostrado el trabajo y así estarías argumentando la razón. Piénsalo un poco, Lolita. Bueno, ¿retomamos el tema o lo dejamos ahí? Pues seguimos, sirve como repaso para el examen. El examen. Me acordé que Eric dijo que íbamos a ver la lógica con respecto a la ciencia en la que se aplicaba. Sí, ya me acordé de ese tema. Por ejemplo, decía que en la filosofía la lógica alcanza su punto máximo con los diálogos de Platón y se fundamenta con las matemáticas. Sí, así es. Se aplican las matemáticas y se ve la lógica cuando las aplicas en ellas y viceversa. Sigo sin entender muy bien a qué se refieren. Pues solo recuerdo que la lógica y la ciencia estaban relacionadas porque según Aristóteles, la lógica es el instrumento que permite entender cómo se hace la ciencia, y de ahí que se relacione con las ciencias formales, experimentales, como las matemáticas y la lógica. Es que de eso estamos hablando, Santiago. La lógica es tomada y aplicada en diversas situaciones para cada tipo de ciencia. Es normal que te confundas. La verdad, las lecturas están un poco confusas, pero en sí todo
tranquilo, por eso estamos repasando. A ver, supongamos que el profe te pregunta un ejemplo de argumento. ¿Qué le dirías? Pues, como mencionaron antes, yo diría que el argumento es la manera en la que justificas, pues, lo que dices o buscas probar de alguna manera eso. Diría que la Coca-Cola es mala, explicaría las razones por las que creo que lo es, y así estaría estructurando argumentos que justifican lo que digo. Ah, mira, no, Bruno, es un poco despistado. También me acuerdo que para Aristóteles la lógica era un órgano o un instrumento que nos permite entender cómo se hace la ciencia. Relacionado a eso, recuerdo que algunos autores dicen que existe una categoría especial como de ciencias que llaman formales, es decir, la lógica y la matemática. Según esta manera de ver las ciencias, las formales se oponen a las fácticas. Las fácticas son las que se refieren a los hechos y cosas empíricas, ¿cierto? Exacto, Dani, también las cosas empíricas. Ajá, que se basan en la experiencia. Y por último, tenemos a las experimentales. Experimentales son las que abarcan a las demás, como biología, física, sociología, geología, entre otras, ¿no? Mira, es importante que sepas que las formales son deductivas y analíticas y las experimentales son inductivas y sintéticas. Algunas veces se dice que la lógica y las matemáticas son los instrumentos de todas las ciencias y también necesitan para proceder con validez. Esta relación creo que se explica más como que si bien es necesario conocer la lógica como teoría para razonar correctamente, el conocimiento de la lógica ayudaría al científico. La lógica busca el rigor y en esto coincide con las matemáticas y con las otras ciencias. A diferencia de estas últimas, la lógica no trata con hechos. La lógica en sí no es el arte de pensar bien y tampoco, afortunadamente, tampoco es solo una parte de las matemáticas que se agota a sí mismo y simplemente se entretiene en un vacío. Relacionado a esto, ¿alguien recuerda la definición de filosofía? Obvio no. ¿No? Yo sí, el profesor dijo que era mejor verla como una colección de razonamientos, donde los razonamientos tienen como el papel fundamental en la filosofía, porque si ellos no estuvieran, simplemente sería como una colección de frases sin sentido y sin conexión entre ellos. Es cierto, no sé cómo no lo recordé. Igual recuerdo que la lógica nos ayudaba a expresar y analizar nuestras inferencias, y en ese sentido su lenguaje propio se refiere a su vez a otros lenguajes. Ay, como que ya me entró el gusanito de investigar qué es la lógica y de dónde surge. Porque imagínense, ¿a quién le resultó importante pensar en ella? Miren, ya encontré algo. Dice que Platón fue el primero en hacer ciertos razonamientos muy brillantes e importantes para la filosofía. Ah, sí, aquí igual dice que se crea la teoría sobre el razonamiento en el siglo IV a.C. por Aristóteles. Uy, por eso ya tiene sus años. A mí me parece admirable la forma en la que Platón y Aristóteles reflexionan tanto y llegan a conclusiones de tal magnitud. No se me habría ocurrido. Ah, y pues Aristóteles era quien mencionó lo de las premisas y la conclusión en los silogismos, ¿no? Donde A es igual a B, B es igual a C y por lo tanto C es igual a A. Como que ya me está quedando más claro este asunto de la lógica. Y aunque ya es muy antigua, como que la ciencia no ha llevado un proceso simultáneo. Cada una ha crecido a su manera. La ciencia ha ido lento y surge después. Y esta pues ha surgido como después de la ciencia, pero con su propio proceso. Como que ya me está quedando más claro este asunto de la lógica. Y aunque ya es muy antigua como la ciencia, no ha llevado un proceso simultáneo. Cada una ha crecido a su manera. Por ejemplo, la ciencia ha ido lento y surge después, y esta ha surgido después de la ciencia, porque, vean, ya había algunos escritos de medicina de Aristóteles cuando la lógica empieza a crecer. Que haya pasado, desde que Aristóteles y Platón se plantearon estas premisas, se sigue utilizando hasta la fecha. ¡Organón! ¿Qué? Sí, ya sabes, el organón fue este instrumento que diseñó Aristóteles para expresar nuestros pensamientos y organizar nuestros razonamientos. Cierto, retomando lo de Mina, la lógica en sí es la herramienta fundamental para expresar nuestras ideas y comprender las ciencias. Y yo digo que nada más usemos la lógica para nuestro examen de coco y ya. Bueno, me parece bien. Entonces, hay que ver otra película. Ya me duele el cerebro de tanto pensar.
I was just looking for the sports channel, Gary.